ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por favor, atención a este verso que está muy interesante. Contiene, por mi parte, y creo que por todo cristiano que le interesa la verdad, el meollo del cristianismo integral. Dice: en verdad, os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Pablo, en 1 Corintios 15:36, dice: necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Esto evidencia una gran verdad, que el nuevo nacimiento viene a partir de la muerte del creyente. O sea, si nosotros no morimos, no puede haber un nuevo nacimiento. Entonces, si no llegamos a la convicción de esta verdad, y que nosotros realmente como grano de trigo caemos en tierra y morimos, como se nos está llamando, en ninguna forma nosotros daremos realmente fruto. Por esto hay dos opciones: o te quedas como un religioso, o te quedas como una persona que va a vivir va a dar mucho fruto. Por esto Pablo dice necio, o sea, entiéndelo, no hay otra forma. Para que realmente puedas tener vida, debes morir. Yo creo que Pablo en realidad ha hecho mucha énfasis en este aspecto teológico, que por favor, es el tiempo. Si nosotros queremos tener mucha vida, la podemos realmente recibirla. Pero el Señor nos ha mostrado el camino una vez que le hemos recibido en fe. Entonces, el camino es en la cruz, porque la cruz es la sabiduría de lo alto, para que todo creyente no se queda en su faceta religiosa, sino que entra a dar mucho fruto. Lo voy a repetir: no hay manera de dar fruto, no hay manera de nacer de nuevo, si en realidad, mis hermanos, nosotros no morimos. El nuevo nacimiento es una vez que el grano cayó en la tierra, murió, y entonces se da el nuevo nacimiento. Así que el nuevo nacimiento no es por decir, ya yo soy un cristiano evangélico. Esto tenemos que ya apartarlo de nuestra mente y entrar en forma muy clara que nosotros no podemos vivir como una nueva creación potencialmente una vida en abundancia sin que antes morimos. Entonces vamos a entrar en el tema de hoy, porque cuando hablamos de arrepentimiento también, que es el indicio de esto, el arrepentimiento en sí es la muerte, o sea, damos por default, por algo dañino, la antigua mentalidad. Entonces el arrepentimiento para muchos cristianos se cree como un evento únicamente inicial en el camino de la fe. Sin embargo, en esta semana me tocó leer y releer las 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, y no puedo evitar que nuestro Señor vi llamando 5 de las 7 iglesias al arrepentimiento después de un largo caminar en la fe por parte de ellas. Incluso vemos que amenazó con quitar el candelero de una iglesia que
en realidad tenía tantas cosas buenas en marcha para sí misma, por una razón que a duras penas hoy consideraríamos válida. Vamos a leer Apocalipsis 2:4. Dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Después de todo, cuando acercamos a leer la carta a la iglesia de Efeso, el Señor está dirigiéndose en una iglesia que estaban pacientes en la prueba y que en realidad no podrían tolerar a los malos. De hecho, la iglesia de Efesos estaba trabajando en la obra del Señor. Tenían un entendimiento penetrante para poder probar, discernir la situación, probando constantemente las circunstancias. Una iglesia de esta clase, hermanos míos, ciertamente debería recibir una buena calificación por parte del Señor. Sin embargo, esta es la iglesia a quien el Señor le dijo que quitaría su candelero si no se arrepentía. Creo que como cristianos sinceros nos toca leer y releer muchas veces las 7 cartas. Nos van a dar muchas advertencias por las cuales nos va a ayudar a exámenes profundos. ¿Cuál era su problema? ¿Cuál era el problema de Efeso a pesar que tenía tantas buenas calificaciones? Habían abandonado el primer amor. Esto nos muestra que el primer amor no es algo temporal ni sentimental, sino que puede ser la misma causa de nuestra caída. Y así como se nos dice, ser removido nuestro candelero que nos provee luz. A lo mejor hemos escuchado años atrás que el primer amor era algo de este primer calentón en la fe, y que realmente no nos íbamos a permanecer en eso. No sé si alguien recibió esta enseñanza. Yo la recibí en el tiempo aquel, pero obviamente veo que este primer amor no es un calentón espiritual, sino que definitivamente es la razón que podríamos nosotros realmente ser caídos. Has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Mi esperanza es que en esta exhortación esta noche pueda ser un canto de gallo a tiempo. Para muchos de los que se hallan en inquietud, en cansancio, en equivocación, en perplejidad y quizás incluso desilusionados y ofendidos, o con el pueblo de Dios, o con el mismo Señor. Pasa también esto. O simple y llanamente ser como la Odisea, ni fríos ni calientes, y no apreciando que nuestro Señor demanda una cosa o la otra y que no puede tolerar las mezclas. Por esto estaba diciendo al principio que leer las 7 cartas de las 7 iglesias de Apocalipsis es muy importante y nos va a ayudar muchísimo ver el profundo y continuo examen que tenemos que llevar en el curso de nuestra vida. Cualquier que sea nuestro problema, confío en que podamos ser atrapados por su palabra esta noche y podemos volvernos a una posición correcta por la cual podemos entonces verificar la verdadera mirada espiritual que tenemos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos esta noche, Señor, mi Dios, que tú puedas abrir nuestros ojos y podemos así contemplar tu palabra en toda la dimensión que tú nos estás instruyendo, corrigiendo, para ser
atrapados de tu palabra y así poder llegar a un profundo examen. No queremos vuelta atrás, no queremos una mirada atrás. Segundo de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Las nubes de la tormenta, mis hermanos, se están juntando. Y el tiempo es de diligencia, no es de pasividad, ni es de algún tipo de pereza justificado. Cuando el tiempo del primer amor se amengua, según el Señor, es tiempo de arrepentimiento y de un examen muy profundo. Jesús advirtió a sus discípulos que habría tiempos muy turbulentos en la tierra y les exhortó a estar siempre orando, estar en vigilancia, estar en sobriedad y estar sobre todo en unidad unos con los otros para lograr dar soporte unos a los otros. Y enfatizó la necesidad de estar preparados todo el tiempo en cualquier de estas vigilias y por tanto que debían estar siempre alerta. Sabemos que cuando las tormentas se están acercando, podemos ver los relámpagos y oír los truenos acercándose. Entonces, sabiamente, aún tenemos que intensificar realmente nuestra preparación. Debemos estar en sobriedad para ver el engaño de las artimañas del enemigo sobre nuestro despertar, porque el enemigo lo que más quiere es atraparnos en el tiempo cronos, dejarnos descansar y llevándonos realmente con sus artimañas desde la pereza hasta la pasividad. La mejor y más efectiva arma del enemigo es ocuparnos en nuestros problemas, ocuparnos sobre nosotros mismos y de las heridas del pasado, como si fuera que no hubo nunca sanación por parte de Dios. Y pasan 5, 7, 8, 10, 15 años y estamos siempre entonces mezclando un problema que supuestamente Dios realmente nos ha sanado. Pero esta noche quiero formularles la verdad más grande dentro de la teología cristiana. Cuando usted procede en un genuino arrepentimiento, usted será sanado. Él mismo se encargará día tras día para sanar todas sus heridas. Ahora hay que ocuparse de la preparación y llevar las enseñanzas de Cristo aplicadas en nuestras vidas y lograr entonces levantarnos juntamente crucificados con Cristo. La ocupación e interés excesivo de la cotidianidad será aquel vínculo de extraerles del real objetivo en esta vida por medio de la pasividad y pereza y por ende descalificarles de las primeras obras. Cuando vamos a caer en la pasividad y en la pereza, entonces se van a menguar las primeras obras, porque sencillamente cuando caemos en la pasividad es como si fuera que nos hemos alejado de la fuente. El primer amor también es la causa de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Estoy seguro que está en aumento. Estoy seguro que está en aumento una fiel ministración esta noche por parte de su palabra a un pueblo que le sigue y no está ocupado de sus viejas heridas y defensas que estas mismas propagan para mantenerla ocupada y absorbiendo sus fuerzas, y que en realidad en vez de sanarse están hundidas en la pasividad
espiritual y hasta la obstinación. Dejadez, falta de interés, falta de vigor y hasta falta de motivación es la causa de esta deficiencia espiritual que es diagnosticado como trastorno de nuestra identidad espiritual sin ninguna exageración. Porque si fuimos llamados en identidad de Cristo y no la cumplimos, entonces hay un trastorno de identidad donde no puede cumplir las obras que fuimos llamados a caminar. Esto es lo que Efesios nos está diciendo. Esta noche quiero hablarles sobre la apatía espiritual y pereza. Quiero hablar sobre el pecado de la iglesia de Efeso, que realmente es un pecado que en el siglo XXI realmente ha tocado a muchos cristianos. Y hay también mucha hasta confusión. La apatía es tan sutil y hasta difícil de reconocerla por sí mismo, porque puede tener una visión, pero no hay fuerza de ejecución para la visión. Puede haber mucho conocimiento de la Biblia, pero no hay un sentido de la verdadera aplicación en la vida real. La apatía indirectamente rechaza la verdad de que para todas las acciones existen consecuencias. Y así mismo, cuando estamos en la pasividad, va a haber consecuencias. Es opuesta de la diligencia. Se considera una debilidad para accionar. Se considera que abre las puertas de diversos otros pecados de ocio que conduce a una mayor disociación con la vida espiritual y su presencia. La pereza y la pasividad, hermanos, es una actitud de indiferencia perteneciendo a un círculo vicioso desde sentimientos de rechazo hasta sentimientos de inutilidad. La pasividad nos conduce en la ignorancia y aunque parezca una paradoja, llega hasta la agresión de la obstinación. Condición propicia para que entonces los espíritus malignos operen, ministran nuestra voluntad. Hay que reconocer, hermanos, que no solo hay el pecado activo, sino que también existe el pecado pasivo. Una persona reconoce fácilmente el pecado activo por una acción que sabe que es pecado, pero no se percata del pecado pasivo. La Biblia, además de llamar pecado a los diferentes actos injustos que el hombre comete, también nos dice: aquel pues que sabe que es bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. La pasividad y la desocupación entonces crean las condiciones para muchos tropiezos y hasta posesiones demoníacas, ministraciones por las cuales, a pesar que hemos recibido ministración, a pesar que hemos sido limpiados, vamos a leer lo que dice Jesucristo en Mateo 12:43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Esto es una advertencia. ¿Para quiénes? Para aquellos creyentes que también han sido que limpios, se han limpiado. Dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. El círculo vicioso entre pereza, apatía, pasividad se rompe en primer lugar con arrepentimiento y confesión. Entramos a un compromiso. Entonces, el valor de detectar todo aquel
Pecado que nos quiere cautivar en este retraso de las primeras obras. Según Mateo 12:45, la pasividad, la apatía abre puertas a los demonios para posesionar nuestra voluntad según deseos y hasta de defensa. Esta noche quiero decirles que la reforma se inicia únicamente por el rechazo, por el despojo del hombre viejo, por la muerte, que no es otra cosa que se inicia a través del genuino arrepentimiento. No es por tradición, no es porque mi papá era evangélico, mi abuelo, no porque yo nací en una familia evangélica, es porque realmente en un momento yo me he arrepentido por su gracia y deseché los patrones por los cuales mi mentalidad está conduciendo, sea por familia, sea por cultura o sea epigenéticamente. La reforma entonces se inicia al arrepentimiento, es el inicio de la restauración para ponernos en la mira a lo verdadero y ocuparnos de esto. Segundo de Pedro 3:14 dice: amados, puesto que aguardáis estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. O sea, mantenernos en este estado requiere una postura de diligencia activa para no caer en la pasividad. Las consecuencias cuando cedemos el terreno a la pasividad son devastadoras y vemos que hasta se puede perder el primer amor, que es la causa de las mejores obras, porque sale del corazón formado según Dios. Una vez cedido el terreno a la pasividad y la pereza, la persona no puede evitar ser poseída de una voluntad que no podrá evitar la aflicción. Por esto es tan peligroso. Las primeras obras comienzan a deteriorarse a tal nivel que la luz divina está por ser removida y retirarse en un momento hasta que el Señor en su misericordia toca esta vida por medio del arrepentimiento para volver en conciencia. La pasividad manipula con facilidad la voluntad del individuo y es la razón por la cual algunos creyentes se estancan en su crecimiento. Entonces, la voluntad inclinada hacia la negación y por ende hacia la vida deja de gobernar y de ser dirigida por el Espíritu. Como consecuencia, deja de ejercer su voluntad para tomar decisiones en todos los aspectos de su vida diaria. Lo que estamos hablando es de suma importancia porque refuta muchas de las doctrinas por las cuales nos dicen también que somos salvos una vez siempre salvos, cuando vemos que aquí las 7 iglesias, 5 de las 7, recibieron una reprensión directa y llamadas para arrepentirse, porque obviamente no cumplían con aquella gracia que han recibido. Amén. Ser pasivo, hermanos míos, es realmente opuesto a ser activos. La pasividad de los creyentes tiene 2 aspectos: perder el dominio propio, lo cual significa que no puede controlar su ser total o parcialmente, y perder la libertad, la cual denota la imposibilidad de tomar decisiones que coincidan con la voluntad de Dios, que sean influenciadas con la voluntad de Dios. Por esto, a pesar que había un arduo trabajo en la vida de la iglesia de Efesos, ellos fueron deficientes en cuanto al primer amor y entonces en las primeras obras. Si un creyente es pasivo, es que no está haciendo uso de sus facultades y permite que éstas caigan en la pasividad. A pesar de que Dios impartió la visión, no está dispuesto a mover ninguna parte de sus habilidades y dones porque quiere que Dios lo haga. Pero obviamente Dios nos usa a nosotros. Algo que debemos tener mucho cuidado
cuando la entrega del primer amor se disminuye, se convierte en una costumbre de pasividad profunda. En fin, no hacemos nada diciendo que Dios lo haga. Entonces el creyente cree y se imagina que está muy sujeto a Dios, pero no se da cuenta de que los espíritus malignos están tomando ventaja de su pasividad para engañarlo. El creyente piensa que realmente, verdaderamente está sometido a Dios, porque doctrinalmente conoce la verdad sobre tener a Dios en el primer lugar, pero no la aplica para hacer las primeras obras de su voluntad. Fíjese esto: yo conozco tus obras, dijo el Señor a los Efesios. Conozco tu arduo trabajo, conozco tu paciencia, que no puedes soportar los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Tenía un discernimiento muy agudo, muy bueno. Has sufrido, has tenido paciencia, no has desmayado. ¡Wow! ¿Cuántas calificaciones buenas tenía esta iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que ha realizado las primeras obras. O sea, muévete hacia las primeras obras. Y tenemos que descubrir cuáles son las primeras obras cuando ya hay una lista de arduo trabajo, de mucha paciencia. Dice la palabra, dice Jesús en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Para que hagamos la voluntad de Dios, primero tenemos que conocerlo. Conocerlo es tenerlo en el primer lugar. Conocerlo no en forma teológica, teórica, doctrinal, sino que Él está en el primer lugar. En esta posición haremos las primeras obras requeridas. Comprendemos lo que el Señor nos dice en esta parte. Las primeras obras se hacen cuando nos encontramos en el primer amor. O sea, reconoceremos lo que Dios nos dicta hacer primero desde el primer estímulo que realmente proviene del primer amor. En este amor reconoceremos lo que Dios quiere que hagamos. Porque cuando amamos al Señor, hacemos todo lo que a Él le complace. Porque aunque hagamos un arduo trabajo, puede ser religioso, predicamos en las plazas, hagamos uno, hagamos el otro, aunque tengamos un buen discernimiento, necesitamos tener este primer amor activo en toda nuestra vida para que entonces lograr hacer siempre sus primeras obras y no ser reprendidos. O sea, hacer primero lo que desde el primer amor se requiere. El que tenga entendimiento, que entienda lo que queremos decir esta noche. Dios desea que tomemos la iniciativa y que escojamos lo que Él quiere que escojamos. Él no escogerá por nosotros, sino que escogeremos desde el primer amor. Cuando usted realmente, en una forma ejemplar, es cuando hemos comenzado a enamorarnos con la mujer que hemos, o con el hombre que hemos sido casados. Ya sabíamos todo lo que realmente a Él le agrada. Íbamos en toda dirección sabiendo que lo que le agrada íbamos a hacer. Esta noche quiero decirles también que el que ama a hijos, padres, más que a mí mismo, no es digno de mí. Fíjese, ese es el primer amor. El primer amor mantiene su estatus por encima de todo lo creado, porque siempre escogerá. O sea, si nosotros tenemos, en vez del primer amor a Dios, otras cosas, vamos a escoger hacer la voluntad desde la perspectiva de lo que tenemos primero. Dios se deleita viendo al hombre obtener el logro más elevado, que es la libertad total de la voluntad unida en su voluntad. Esto es desde la perspectiva del primer amor. Dios estableció desde que creó al hombre que éste tuviera una voluntad de yo
soy en tu ser para que tú seas libre de ser para lograr hacerlo primero. Quiero notificarles esta gran verdad. Todo lo que se requiere para Dios debe ser la primera selección, no la segunda. Voy a repetir lo que yo dije ahorita. Yo soy, o sea, Dios, el yo soy, en tu ser. Yo puedo estar en tu ser para que tú puedas lograr ser libre, porque donde está el Espíritu, allí hay libertad. Entonces, en esta libertad voluntaria de ser, vas a lograr siempre hacerlo primero, las primeras obras. La primera obra están unidas con el primer amor. Todo lo referente a Dios y su obra es lo primero. Por esto, el que se ama más a sí mismo no es digno de realizar las primeras obras. Pierde este valor y cae fácilmente en la pasividad. La pasividad, en fin, es una conformidad de sí mismo, algo que en el fondo agrada la carne. Entonces, por esto el que se ama más a sí mismo no es digno de realizar las primeras obras, pierde este valor y entonces cae en la pasividad, justo a entrar en arrepentimiento si lo obtuvo una vez y se alejó de esto. El principio que rige la obra de Dios y la obra de Satanás en el hombre es el mismo y las primeras obras. Lo voy a repetir, el principio que rige la obra de Dios y la obra de Satanás en el hombre es el mismo hombre y las primeras obras. O sea, ¿qué es lo que tú haces por primero? Esto es importante. Esta es la gran diferencia. Satanás te puede decir directamente, sé que tú eres sincero con Dios, en darse en primer lugar para Dios también. Pero mira, lo que ahora hay algo que debes hacer en referente a tu necesidad, y tú mereces también esto o aquello. Dios comprende todo eso y Él es misericordioso. Haga lo que tú entiendes como primordial, según tu razonamiento, y después haga uso de tu primer amor. Ya tú te has desligado a esa sutileza de hacer, desligarte de la primera obra que proviene en lo que agrada a Dios. No sé si ustedes me entendieron lo que yo quise decir con este ejemplo. O sea, el enemigo va a tratar siempre hacer cualquier cosa en primer lugar que no sea la primera obra que proviene de su primer amor. ¿Me entendieron? A esto le cataloga entonces, vamos a decirlo, que él logró a desviarnos del primer amor y las primeras obras. Esto es el sutil engaño de Satanás para alejarse de aquella posesión poco a poco hasta la caída del primer amor y consecuentemente de las primeras obras. Tengamos presente que Satanás necesita obtener el permiso del creyente para que el creyente sea utilizado de escoger lo primero y lo segundo. Y esto se hace con sutileza. Mientras usted escoge a Dios como segundo lugar, ya Él está ganando. Ya usted está en pasividad. Ya el primer amor no está efectuando en su vida las primeras obras. La pasividad es uno de los mayores engaños sutiles del enemigo, ya que con su aprobación te hace escoger según tu razonamiento y no según tu primer amor. Entonces obviamente escoges cualquier cosa, pero no escoges la voluntad de Dios. No obstante, puesto que el creyente le puede dar el permiso a los espíritus malignos por causa de cierta debilidad o pereza que le influencia el espíritu maligno, podemos decir que escogemos según, o sea, cuando nos apartamos de esta unidad con Dios, escogemos según las maniobras del engaño. O sea, la iglesia de Éfeso cayó en esta pasividad a pesar de su arduo trabajo y que no soportaba la falsedad. Por esto fue advertido de arrepentirse, si no se le removería su candelero y por ende su luz y entendimiento. Porque sabemos que donde hay luz hay entendimiento. La Odisea le pasó a esto. La Odisea creía que estaba en un estado fértil, pero era desventurada y pobre, no sabía por dónde andaba. Y era una iglesia. Tenemos que tomar esos ejemplos realmente de esas iglesias
muy válidas y que nosotros nos somos expuestos lejos de estas situaciones. La influencia de ser maniobrados por el enemigo no entra en una persona si no obtiene antes el permiso de su voluntad. Inclusive el grado al que entren los determina la voluntad del hombre. Usted escoge. Dice la palabra, delante de ti está la muerte y está aquí la vida. Los espíritus malignos engañan, sépalo, engañan con artimañas, con sutileza al creyente, imitando a Dios, imitando su voz, sus acciones y hasta su presencia. Aunque usted no lo cree, se lo voy a comprobar ahora mismo. Entre los creyentes hay muchos que toman ciertas cosas como si fueran de Dios por el simple hecho de recibir ciertas sensaciones, hasta sueños. Debido a eso, aceptan muchas imitaciones de los espíritus malignos y se ponen en una posición vulnerable que llega a la pasividad. Cuando el Señor me lo diga, cambiaré de una congregación, pero allá adentro hay una apostasía, pero Él no cambia, porque obviamente está en una posición pasiva, todavía no puede discernir, no está activo su voluntad para tomar la real decisión. Entonces se quedan todo el tiempo en su forma más desastrosa, en la pasividad espiritual, inmóviles, cerrados y hasta apartados de la obra. ¿Cuántos de los creyentes de hoy podrían afirmar o admitir que tenían una experiencia de engaño de este estilo? Si haríamos una encuesta, lo voy a leer. 2 Corintios 11:14 dice: no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cuándo de nosotros preguntarnos, ¿te pasó esto? ¿Te pasó aquello? En curso de tu vida, usted lo va a negar. Porque precisamente un engaño no entra en base de la oscuridad. Entra, como dice, disfrazado como ángel de luz. Les digo algo. Nadie, yo he escuchado confesar, porque no se dio cuenta. Solo su pasividad lo evidencia. Cuando es inactivo, cuando siempre dice, estoy esperando a Dios que me diga esto y aquello, pero nunca hace nada, quiere decir que ha sido abatido por la pasividad, por la apatía. Entonces, de esta manera, muchos creyentes son engañados. La Odisea estaba también dentro de su pasividad, porque ya estaba seguro que su estado era, o sea, le confirmaba la unidad con Dios. A lo mejor también Éfeso, la iglesia de Éfeso también, porque decía, mírame, yo tengo tanto trabajo, tanto arduo trabajo, tanta paciencia, sé discernir, pero fíjese, no se dio cuenta que se apartó del primer amor y de las primeras obras. Entonces, de esta manera los creyentes son engañados y con el tiempo dan su consentimiento y permite de una manera pasiva que los espíritus malignos trabajan en sus vidas. Así, los espíritus malignos pueden conseguir la aprobación de nuestra voluntad y engañarnos aún más profundo hasta que ciertas partes de su ser llegan a ser poseídas por ellas. Hay que leer también Efesios 4, también está diciendo eso. Alejarse del primer amor no es un acto de estar en un amor romántico insensible, es el mayor desastre para un creyente. El primer paso para ser poseídos por demonios es ser pasivos. Por esto, han escuchado de la meditación trascendental de las religiones orientales, promueven mucho la pasividad. Documentan mucho lo que realmente tiene que el hombre estar en la nada. Y ahí es el mayor problema. Entonces, muchos cristianos llegan a ser deprimidos, obsesionados, tristes, ausentes y posesionados en los peores de los casos.
Pero fíjense, antes de todo esto, van a ver un sello. Son pasivos. O sea, ausentes. El creyente que se encuentra en esta condición y del principio que rige la vida espiritual es necesario ser removido por una voz de autoridad. Fíjense, vemos cómo el Señor mismo toma en su propia voz la misma advertencia para la iglesia de Éfeso. Si desconocemos que la pasividad es útil a los espíritus malignos y tampoco sabemos que la vida espiritual requiere una voluntad activa para laborar con Dios, puede permitir que su voluntad caiga de la acción diligente y requerida por el primer amor. Esta verdad se afirma también en 2 de Pedro capítulo 1 verso 10. Dice, así que hermanos, sed más diligentes para hacer firme vuestro llamado, porque mientras hagáis esas cosas, nunca tropezaréis. De hecho, la falta de diligencia dará como resultado pereza y holgazanería. El primer amor es activo y realiza las primeras obras, porque el mismo amor lo lleva a hacerlas. Yo amo a mi esposa y yo me muevo hacia hacer las cosas que a ella le agradan. No le pregunto a ella qué le agrada, ya yo sé, porque el amor mismo, me guía hacia hacer lo mejor para ella. Vamos a entenderlo de esa manera. Cuando se desactiva el primer amor, caemos. No hacemos nada para lo que le amamos. Se dice, mira de dónde has caído. Entonces dará lugar a la pasividad, a la apatía, a la pereza. En casos comunes de inactividad, puede volver a estar activa en cualquier momento. Pero cuando cae en las manos de los demonios por la pasividad, no puede volver a estar activo aunque lo procure. Lo que va a decir es fuerte. O sea, ni aunque su voluntad lo desea, porque ya es cautivo. Pasan los años, esto lo hemos visto, deseándolo, pero no se activa. No, yo quiero hacer, pero yo no se activa, no puede. Y son creyentes de muchos años. Hay que se requiere ayuda por medio de arrepentimiento. Esta la solución la dio el Señor por medio de la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Entonces va a haber también una ayuda de administración por los ministerios que Dios ha establecido para que la persona pueda arrepentirse, puede llegar a entender el concepto en conciencia y entonces ya volver en la actividad espiritual. Según de Crónicas, capítulo 24, verso 13 dice, los obreros trabajaron y el trabajo de reparación progresó en sus manos y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos y la reforzaron. ¿Vieron? Esdras 7:23 dice, todo cuando ordene el Dios del cielo sea hecho con esmero para la casa de Dios del cielo, no sea que venga la ira contra el reino del rey y sus hijos. Vemos obviamente que el Señor apoya, aporta. Por esto, recuerde que hemos dicho el pasado sábado sobre la poda. Dice que aquel que da fruto entonces será podado para dar ¿qué? Mayor fruto. El Señor quiere lo máximo para nosotros. Él sabe cuándo podemos dar y hasta cuándo podemos llegar. Vemos entonces que hay una diferencia entre la manera en que Dios obra en el hombre y la manera en que Satanás lo hace. Dios desea que el hombre se consagre totalmente a Él y que utilice todas sus facultades de su ser para cooperar con el Espíritu Santo, ser guiado y hacer entonces las primeras obras por el primer amor que opera en sus vidas. No podemos alcanzar a entender las primeras obras si el primer amor no está activo. Inmediatamente que usted lo tiene activo, ya usted lo sabe en forma inmediata. Quiere agradar a Dios. Ni siquiera hay que ser predicado esto, mis hermanos. O sea, es algo tremendo. Satanás quiere que la voluntad del hombre sea completamente pasiva, ya que desea que el hombre detenga todas sus actividades y permite que los espíritus malignos obren en su lugar. Proverbios 12:24 nos aclara esta realidad y nos dice, la mano de los diligentes
gobernarán. Oye, ¿qué dice ahora? Pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. Indolencia no es otra cosa que apatía. Es una pasividad, es un desinterés. Esto es, gobernaremos siempre en el primer amor. Si no, seremos removidos como candeleros, lo dice y lo advierte su palabra en Apocalipsis 2:5. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar. Entonces los diligentes gobernarán. El resto cae en trabajo forzado. Esto es un juicio, es una caída. Dios desea que el hombre escoja y actúe conforme a su voluntad de una manera activa, consciente y voluntaria. Hasta las ofrendas quiere que salga del corazón. Pero estos, cuando la ofrenda en toda idea, la ofrenda a orar, la ofrenda a ir a su obra, la ofrenda económica, como sea algo que realmente salga del primer amor, activo, consciente y voluntario, a fin de que el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre sean libres. Pero Satanás quiere que el hombre sea, ¿qué? Su esclavo, su prisionero pasivo. Dios desea que el hombre sea libre, que tenga dominio propio. Si piensas bien, dominio propio es ser dueño de sí mismo de una manera consciente, que dice que hasta los espíritus se sujetan al profeta. Mientras que Satanás desea que seas tú un títere, un obrero que te hace escoger lo innecesario. Esto es, lo innecesario. Las primeras obras son solamente aquellas que están conectadas con el primer amor. Todo aquel que tiene presente a Dios todo el tiempo logra a ofrendarse, a ofrendar la primera obra. Dios nunca le exige al hombre detener sus actividades para poder obrar. Satanás desea que el hombre esté completamente pasivo y que detenga todas sus actividades. Mira, aquí yo entiendo con eso que definitivamente cuando Pablo va y dice, yo voy a predicar, ¿a dónde va? ¿A Macedonia? No, antes de irse a Macedonia, él subía a Troya. Dios no lo reprendió, no le dice, ¿qué está haciendo allá? Le dice, no, hijo, un poco izquierda y un par de millas vas a llegar a Tesalónica, Macedonia, ahí yo te quiero. Pero él estaba activo, no estaba pasivo. No estaba esperando, a ver, ¿qué Dios me va a decir a mí en 5 años? No, Dios nunca le exige al hombre detener sus actividades. Dios quiere que el hombre trabaje con él de una manera consciente y con pasión a su obra. El primer amor es lo que maneja esto, que nos manejará en esta posición. Satanás quiere que el hombre esté pasivo, ¿para qué? Para poder forzarlo a que le obedezca, una máquina carente de una voluntad agradable. Entonces, todo el misterio es el primer mandamiento. Todo el misterio es el primer amor, nada sentimental, nada temporal. Si ustedes fueron doctrinados que el primer amor era un calentón espiritual, mentira. Es la fuerza, hermanos, que vamos a tener todo el tiempo de nuestro peregrinaje para escoger lo mejor y hacer las primeras obras. Las primeras obras son resultado del primer amor, porque de ahí sale el voluntarismo que Dios quiere. Es lamentable que los creyentes no entiendan este principio, por lo cual Dios mora en el hombre y actúa en él. La reforma se inicia por el arrepentimiento, y ese es el inicio de toda la restauración del hombre como imagen de Dios y como la plataforma, así lo podríamos decir, que Dios va a cumplir su perfecta voluntad. Los tiempos de reforma son tiempos de arrepentimiento continuo en cada área de nuestras vidas. Es una oportunidad celestial y es una oportunidad de estos tiempos. Es profética para esos tiempos, que es la generación que va a recibir el Mesías Jesús. 1 Corintios 15:58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes,
constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te damos la gracia, Padre, por esta exhortación que tú nos has traído esta noche. Gracias, Señor, porque hemos entendido y estamos entendiendo profundamente que estar en pasividad realmente es pecado y es una administración de los demonios por los cuales nos quieren tener siempre en una posición carente de tu obra. Abundantemente en la obra tú nos pides estar para que realmente podemos contribuir con las primeras obras que por el primer amor has traído en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por esta comprensión. Gracias por ese entendimiento. Gracias por este poder de esta noche. Y gracias, Señor, porque tú tienes siempre ministrarnos algo nuevo. Infinita es tu palabra. Nuevas son tus consejos cada día, Señor mi Dios. Siempre una palabra de lo alto para instruirnos y para corregirnos. Padre, hágase tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Cubre mis hermanos del Ministerio de Filadelfia y de todos los ministerios que están oyéndonos por este medio. Padre, levántalos y quita toda pasividad, toda pereza de tu obra, Señor. Levántalos para tu obra, Señor. Y trae un profundo arrepentimiento en sus vidas. No quita su candelero, te suplico, Señor. No quite su candelero, te suplico, Señor, sino danos la oportunidad, Señor, de estar en la vanguardia de tu obra.